Para los geógrafos, macizo montañoso Guamuaya. Para la gente que vive en estas lomas, sencillamente Escambray. Aunque los expertos se reiteran que no existe Escambray cienfueguero o Escambray espirituano, pues las alturas del Escambray solo pertenecen al sur de la provincia de Villa Clara, la mayoría de los que aquí viven dicen que su pedacito de tierra está en el Escambray. Estas lomas son el mayor atractivo montano del centro de Cuba. Para llegar hasta aquí desde Santi Espíritus hay que pasar por Trinidad. Desde Cienfuegos, atravesar el municipio de Cumanayagua y desde el verdadero Escambray en Villa Clara hay que pasar por el municipio de Manicaragua. Esta es una tierra de nombres ancestrales, bosques impresionantes, café gourmet, carreteras empinadas y es una tierra de gente noble. A solo pocos minutos de la patrimonial Trinidad se llega al eje neurálgico de estas lomas, el paisaje natural protegido Topes de Collantes, considerado por muchos como un paraíso entre las nubes. Estas elevaciones de unos 800 metros sobre el nivel del mar albergan un ecosistema único en Cuba. En la actualidad, Topes de Collantes es además uno de los mejores lugares de Cuba para conectar de manera directa con la naturaleza y hacer ecoturismo en diversos programas. ¿Cómo surgió esta comunidad y cuáles son sus atractivos fundamentales? Sobre estas y otras interrogantes estaremos indagando hoy. Topes de Collantes tiene una historia muy curiosa que se registra desde el nombre conocido como Guaniquical. De este modo llamaban los aborígenes a la zona. Hoy hemos llegado en medio de un ambiente natural a un museo que nos cuenta cómo ha sido a lo largo de los años esta localidad. La especialista Oslaidi nos detalla importantes procesos que también han contribuido a fomentar el espíritu de conservación en el lugar. Una vez que Trinidad es fundada como villa, se hace el reparto de tierra en la zona llana. Después se pasa para aquí, para las montañas, y se crean fincas rústicas que en un momento se dedicaron a la ganadería. Pero como esta actividad económica no se desarrolla en este tipo de relieve, es que se pasa a la producción del café. Que la producción quien la realizaba eran los esclavos. ¿Qué sucede? Que para agrupar estas fincas se crea un partido que se llamaba Guaniquical. Guaniquical es un término aborigen que quiere decir lugar donde crece el guaniquiqui. Es un bejuco que con ese bejuco se confeccionaban los cestos de café. Aquí tenemos un mapa donde está localizado este partido que abarcaba hasta la zona de Jibacoa. Ya después esta zona empieza a llamarse Topes de Collantes debido a una familia de apellido Collante que se asentó en esta zona y Tope quiere decir lugar más alto en las montañas. Además de los procesos de reforestación que tuvo esta zona desde aquellos tiempos para apoyar la producción de café por la sombra que necesita el cultivo, Topes también debe su desarrollo forestal al trabajo del científico Jesús Cañizares, quien fundó a partir de 1939 una estación experimental de montaña en este mismo sitio. Cuando llega Jesús Cañizares en el año 1939, que fundó una estación experimental de montaña, él introduce nuevas plantas en el entorno. Hace un jardín de experimentos, lo conocemos como el jardín, el arboretum, y entonces él aquí introduce plantas como la caoba, eucalipto, helecho, la dilenia, que es una fruta asiática, está el árbol de pan y otras variedades de árboles forestales, que es importante conservar para poder disfrutar en un futuro. Si todo el que llega quiere arrancar unas flores en el jardín o quiere arrancar un helecho, no va a poder disfrutar las nuevas generaciones o los nuevos visitantes de esta naturaleza. Y para mí lo más importante que nos dejó Jesús Cañizares es toda esta belleza natural que tenemos ahora en el entorno. Aquí está donde Jesús Cañizares fundó su casa, la estación experimental, que hoy es un museo de la historia de Topes de Collantes. Está también la Casa del Chocolate. ¿Por qué? El café es un cultivo importante, pero el cacao, que no hay tradición en esta zona, surgió la idea de hacer una Casa del Chocolate buscando también otra fuente económica para la montaña y el tratar de introducir en los campesinos el desarrollo del cultivo del cacao y por supuesto su proceso y desarrollo y también el consumo por parte de los turistas que visitan el lugar. Café con el cacao es una buena atracción turística. Este lugar tiene un microclima peculiar todo el año
que favorece los bosques y en particular el cultivo del café, lo cual también se ha convertido en un símbolo de identidad de este sitio. El paisaje natural protegido de Topes de Coyante, que abarca un área muy grande en estas montañas, tiene una cantidad de parques interpretativos, saltos de agua, grutas, pozas naturales para el baño, y encima de eso también tenemos la marca de café registrada más importante en Cuba, que es la Cristales de Montaña, y por lo tanto el café en Topes de Coyante es un atractivo muy fuerte. También vienen a probar, a degustar una buena taza de café aquí en la Casa del Café en Topes de Coyante y disfrutar de un buen chocolate, una buena torta de chocolate también producido aquí con la producción del cacao de esta zona de Topes de Coyante. En el sendero de variedades de café que tenemos acá en Topes de Coyante podemos encontrar diferentes variedades de café. También los árboles que acompañan al cultivo del café mantienen un control de sol y sombra, y luego al final del sendero ya se entra a la Casa Museo del Café de Topes de Coyante, donde podemos apreciar el proceso de secado del café, de cómo se pila el café, cómo se avienta el café también, el tostado del café. Podemos ver fotos de familias que cultivan el café en la zona. Es decir, que este lugar es un lugar interactivo donde las personas que nos visitan pueden ver todo el proceso del café hasta llegar y probar una buena taza de café de Topes de Coyante. Cercana al Museo del Café, justo en la Plaza de las Memorias, se halla una de las casitas más famosas de Topes. Se trata de la Casa de Élida, donde infusiones y cócteles de diversos tipos llaman la atención. Buenas, ¿cómo está? Bien, sí. ¿Cuál es su nombre? Élida. Ah, pero usted se llama igual que la casa. Una servidora. Vamos a tomarnos este té y usted me explica. Ajá. La casa tiene mi nombre porque como soy fundadora de aquí del complejo, ellos me quisieron homenajear con ponerle el nombre a mi casa. Llevaba muchos años en las plantas ornamentales y medicinales. Entonces se hacen estas infusiones. Esta que tenemos, por ejemplo, aquí de jengibre, digamos que es como la principal de la casa. Ajá. La principal de la casa es jengibre. Entonces se hace de las plantitas que ustedes lo deseen o que cualquier persona desee otra plantita, yo le hago. Además de eso, Élida, tengo entendido que hay otros cócteles que tú también le brindas al visitante. También. Cuéntame un poquito de eso. Sí, porque tenemos también una planta que fue traída de la India por Jesús Cañizares y de ella se hace un sirope muy rico de la dilenia y se le hace con jengibre, la dilenia, un traguito de ron y juguito de naranja, que es un corte muy rico que se hace aquí en la casa también. Y además de eso, también tengo muchas plantas medicinales ahí en el vivero también. Que con esas las aprovechas para hacer esas infusiones. Para hacer todas esas cositas. Entonces, bueno, ya después que nos tomemos este rico té, vamos a ver el vivero que tenemos aquí y cómo tú cultivas también las plantas. Ajá. Dentro del vivero apreciamos el valor que Élida ofrece al cultivo de sus propias plantas en casa. Cualquier vecino de la zona también puede llegar y ella le comparte, además de sus saberes, infusiones que ayudan a calmar algún malestar o se toman solo por disfrute. Por último, nos enseñó el famoso árbol de la dilenia, cuyo fruto es el protagonista de este cóctel que pudimos beber al final de la visita. Casi al cierre del recorrido de hoy, descubrimos que en Topes de Coyantes se encuentra un museo con una de las colecciones de arte cubano más importantes registradas en el país. Y es que en los años 80 del siglo pasado se pensó en decorar con obras de la plástica escenarios del Curotel Escambray, el cual antiguamente había sido sanatorio para tuberculosos mandado a construir por Batista. Ya luego los cuadros fueron trasladados a un chalet que también había sido construido durante la época burguesa antes del triunfo de la Revolución. En la actualidad, este espacio exhibe obras de artistas de la plástica como Mariano Rodríguez, Tomás Sánchez, Eber Fonseca, Flora Fon, entre otros. En 1943 se construye este chalet por el senador nombrado Alfredo Olmedo y Suárez, millonario, quien construye el Carlos Mar en La Habana, Mercado de Cuatro Caminos, Hotel Sierra Maestra. Tenía varias propiedades
allá en La Habana, y esto era para ir vacacionar. Aparte tenía 21 caballerías de tierra, donde cultivaba el café. En el 2004 se toma la idea de hacer el Museo de Arte Cubano. Es decir, aquí se recogen las figuras más renombradas que tenemos en el Curotel y se traen hasta aquí para la exhibición de todas las personas a nivel internacional y nacional. Todo el que quiera pasar puede llegar aquí. Tenemos entrada libre para todos. Tenemos 64 obras, todas son originales. Muy importante, le seguimos al Museo de Bellas Artes en La Habana, en la parte de arte cubano, para que tengan una idea de lo que aquí atesoramos. Es nuestro Museo de Arte Cubano aquí en Topes de Collante. Practicar senderismo, amanecer con el sonido de las cotorras y los cateyes que sobrevuelan, sembrar árboles nativos, revisar plantaciones de café y sumarnos a una intrépida excursión son algunas de las cosas que haremos en los próximos días durante este recorrido. Estaremos por acá para contarles más historias singulares de un sitio único en Cuba. Bienvenidos a Topes de Collantes.